Ahora, el pronóstico y estratificación de riesgo, dice, ¿a qué se refiere esto, no? Y el sitio inicial de atención. Yo como médico tengo que ver a ese paciente que lo estoy atendiendo en urgencias o en consultorio, qué es lo que le tengo que hacer, que ya hemos visto que pedirle, si una placa, qué laboratorio va a atender al paciente, y obviamente tengo que decidir con los estudios y la clínica del paciente y los signos vitales y las comorbilidades también, dónde se va a internar el paciente, si es en sala, en terapia o lo mando a su casa. Han visto que la mayoría de los pacientes es tratamiento ambulatorio. Pero vale aclararles que ninguno de los factores pronósticos de mortalidad es adecuadamente específico y sensible, lamentablemente. ¿Sí? Entonces, estas variables que vamos a ver en un ratito son reglas o son herramientas, mejor dicho, que complementarias al criterio clínico para valorar a un paciente, ¿no? La mayoría de ellas han visto que tienen limitación y dificultades para su aplicación. Por ende, ninguno reemplaza al juicio clínico y a la toma de decisión del médico. ¿A qué se refiere esto? Que ya vamos a ver lo que le dije, ¿no? Que hay unas escalas para poder estratificar el riesgo y también poder estratificar el sitio inicial de atención del paciente, que vamos a ver en qué consta, pero ninguno va a reemplazar tu juicio clínico que tú tienes como médico. O sea, que si vos dices que el paciente tiene que internarse, lo interna. Si dice que tiene que irse de alta, pues se va de alta. ¿Y cuáles son esos parámetros o variables que tomamos en cuenta que nos ayuda justamente para decir el pronóstico del paciente y qué riesgo tiene y dónde lo vamos a atender? Vean, la certificación de riesgo dice, las diferentes guías de tratamiento riesgo de morir dentro de los 30 días del diagnóstico de la neumonía y el riesgo de que la evolución sea de curso complicado. O sea que estos índices de riesgo nos pueden decir que hasta los 30 días qué porcentaje o qué riesgo tiene de que el paciente se muera y las complicaciones que pueda tener. Y vamos a ver de que hay dos índices o parámetros que se utilizan habitualmente. Uno es el índice del PCI, que son sus siglas en inglés, que dice índice severo de neumonía, y la otra son las guías británicas, que es el CURB 65. O sea, en base a estos, a estas variables o scores, nosotros podemos decir qué riesgo el paciente tiene de que pueda morirse y obviamente en base a que si es una neumonía leve, severa o no severa, etcétera, y también en base a eso decimos dónde se va a internar. Pero ya les digo, como les vuelvo a decir, ninguno reemplaza a tu juicio clínico ni a tu criterio clínico para decidir. Ya hemos dicho además que también no son específicas, simplemente son guías que te ayudan a vos a tomar una decisión. Bien, entonces partiremos por la de los americanos, ¿no? El PCI o índice de severidad de la neumonía. Como ven acá, este es el índice. Vean, tiene muchos parámetros, ¿no? Se asigna con puntos. Vean de que si una persona es un varón, le pones los números en años, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 40 años, tendré 40 puntos. Si es una mujer, es los años menos 10. Si tiene 40 años menos 10, tendrá 30 puntos. Si el paciente tiene cuidados domiciliarios, o sea, vive en una residencia, en un geriátrico, va al hospital por la diálisis, etcétera, tiene más 10 puntos. Entonces, vean, según las comorbilidades que tenga, según el examen físico que tenga, ¿no? Cuando tú lo estás revisando, tomando en cuenta estos parámetros, y según los laboratorios que tenga o los hallazgos radiológicos que tenga el paciente, vean que aquí estamos, que se los he puesto y no estoy mencionando todos, sino pues, pero que se den cuenta, se va puntuando al paciente. Y llegado a que tenga o no tenga estas variables, se saca un puntaje total, y según el puntaje se dice que si el paciente dice tiene 0 puntos, se da una clase 1 según el PCI. Si el paciente tiene menos de 70 puntos, se da una clase 2. Y así va yendo. Si tiene de 71 a 90, se da clase 3. De 91 a 130, clase 4. Más de 130 puntos, clase 5. Y así, y nos dice cuál es el riesgo de que se muera ese paciente. Vean. Hasta clase 3 más o menos es entre el 0,1 al 2,8%, y así.
y nos dice dónde es la atención. Vean, si es clase 1 y clase 2, el tratamiento es ambulatorio, no tendría por qué internarse. Si es clase 3, tendría tratamiento ambulatorio o mejor internación. O sea, en clase 3 es mejor nomás internarlo en sala común. Ya por ahí en clase 4 para arriba, como la mortalidad es alta, tendría que internarse en terapia intensiva. Entonces, vean, con este índice de riesgo del PCI de los americanos, toma todas estas variables que obviamente es mucho para aprenderse, ni yo mismo me sé muchas, pero te va diciendo en clases, según los puntajes, te dice el riesgo de morirse y por ende te dice dónde es la atención, si es ambulatoria, en sala común o en terapia intensiva. Ese es el PCI, que es un poco engorroso aprenderse porque tiene muchas variables. El CURB 65 es por los británicos. Esta es más fácil y que ustedes deberían poner en práctica, y la que mayormente ponemos nosotros, sobre todo en urgencias, ¿no? Es un testeo rápido del paciente para ver si se interna o no se interna. El CURB 65 es un memotécnico, vean, CURB 65. ¿A qué se refiere? C es confusión mental. U en sí es la urea nutrigenada, sería el boom. Pero para ser más práctico, utilizamos el valor de la urea. La R es de frecuencia respiratoria. La B es de presión arterial y 65 es la edad. Y ustedes ven de que esto es más fácil porque aquí hay que solamente por un punto. A cada variable se pone un punto. No es como en el PCI, que en el PCI ustedes han visto de que son variables diferentes, ¿no? Vean aquí, en las mismas comorbilidades, vean aquí 30 si es un cáncer, 10 si es una insuficiencia renal, 20 si es una enfermedad hepática, o sea que son variables no fijas. En cambio, acá lo bueno es que son variables fijas, cada uno tiene un punto. O sea, si un paciente está confuso, tiene un punto. Si el valor de la urea es 42, tiene un punto. Si su frecuencia respiratoria es más de 30, tiene un punto. Si su presión arterial es menos de 90 o menos de 60 diastólica, tiene un punto, ya sea una de las dos, ¿no? No es que tiene que tener las dos, dice menos de 90 o menos de 60. Si tiene más de 65 años es un punto. O sea, vean, y se va sumando también hasta tener 5 puntos, por ende, también tener 5 clases similar al PCI, ¿no? Sería clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Y también según los puntos te va diciendo el riesgo de mortalidad y te va diciendo también dónde tiene que atenderse. Vean, cuando es clase 1 es el tratamiento ambulatorio. Cuando es clase 2, internación en sala común. Y más de 3 puntos sería internación, sí, internación en terapia. Vean que en el PCI es más de clase 4, recién internación entre. Vean que difiere, pero casi es similar. Es el más práctico y el más fácil. E incluso en el área rural te sirve mucho esto porque ya puedes obviar la urea, o sea que vos, sin este método de laboratorio, vos sospechas de neumonía y ves que está confuso, ves que está taquipnéico más de 30, ves que está hipotenso y tiene más de 65 años, vean que ya te sirve, ¿no? Sin esperar que demore este laboratorio, si es que puedes hacerlo, o por ahí ni tienes el medio. O sea que es más práctico sobre todo, ¿no? Para ustedes y es más fácil de aprenderse, ¿no? Y en el área rural incluso puedes obviar la U de urea. O sea que vean, esas son las dos escalas que se utiliza para ver la severidad de la enfermedad y por ende, según si es severo o no severo, dónde tiene que internarse y también obviamente ver el pronóstico. Ven, aquí están las ventajas y desventajas de cada uno. Las ventajas del PCI que se conoce rápidamente a los pacientes de bajo riesgo, o sea, que el PCI se conoce muy bien a los pacientes que tienen menos riesgo de morirse, ¿sí? O sea, que se conoce muy bien a los que tienen menos riesgo de morirse. La ventaja del PCI es que es más simple, ¿no? Tiene variables que son fáciles de acordarse y que se puntúa con un solo punto, pero tiene un beneficio. Si el PCI reconoce bien a los de clase de riesgo muy bajo de morirse, en cambio el CUP reconoce muy bien a los pacientes con alto riesgo de morirse o que requieren internación en terapia intensiva. O sea que este reconoce muy bien a clase 1, clase 2, por ahí ponerle, y este reconoce muy bien a clase 3 para arriba, que requieren terapia intensiva. Las desventajas del PCI, muchas variables,
que no son puntuaciones fijas, ¿no? No considera en este caso factores sociales de la persona, si es indigente, si es analfabeta o si vive en la calle, etcétera, y tampoco considera si tiene capacidad para ingerir los antibióticos por vía oral, ¿no? Y en cambio, las desventajas del CURP es de que no considera las enfermedades coexistentes. Bien, aquí no toma comorbilidades, en cambio en el PCI sí toma. Y aquí no considera factores deseos sociales al igual que eso. O sea, vean, esas son las ventajas y las desventajas. Pero yo les digo que más fácil es el CURP 65 para poderse aprender porque es más fácil. Ahora, diagnósticos diferenciales de la neumonía, ¿no? En ausencia de que tú sospeches que sea un paciente con neumonía, pero no tenga infiltrado en la placa de tórax, obviamente lo primero que tienes que ver de que la causa es un proceso infeccioso, ¿no? Es una infección respiratoria alta, una sinusitis, una bronquitis, un resfrío común, etcétera. También de algo grave que tienes que es un diagnóstico diferencial justamente es el TEP, ¿no? El tromboembolismo de pulmón, que también vamos a ir viendo más adelante que está en la parte final del programa, si no me equivoco, ¿no? Luego tenemos ya en diagnósticos diferenciales cuando ya tienen infiltrados radiológicos, ¿no? Tiene ya el paciente infiltrados radiológicos, pues lo más frecuente en nuestro medio y en otros países es la tuberculosis pulmonar. O sea que en un paciente que tiene sospecha de neumonía y confirmas con la placa que tiene neumonía, tienes que descartar que no es una tuberculosis. Por ende, en nuestro medio hay que pedir siempre baciloscopía. Después, diagnósticos diferenciales del cáncer de pulmón, de fibrosis de pulmón y del edema agudo de pulmón, ¿no? Esto para mencionarles. Entonces, aquellos sin infiltrado son los diagnósticos diferenciales y aquellos con infiltrado los diagnósticos diferenciales. El tratamiento, para terminar. Bien, obviamente nosotros tenemos que tratar una neumonía, ya les dije, lo más rápido posible. Aquel paciente que se va a internar en sala, desde que llega a urgencias, se dice que no tiene que pasar más de 1 hora para iniciar el tratamiento, para mejorar la mortalidad. Mientras más horas pase, el paciente tiene más riesgo de morirse. Entonces vamos a dividir el tratamiento en grupos. Vamos a hablar del grupo 1, primeramente, que son pacientes ambulatorios, que no se van a internar. Que tú, al hacerse el examen físico, al poner en práctica, ya sea el CUP 65, que es lo más práctico, ¿no? Tú decides que no se va a internar. Algo para aclararles, ¿no? Algo importante son los signos vitales, ¿no? Todo paciente que viene a urgencias o viene a consultorio hace los signos vitales. O sea que los signos vitales te ayudan mucho, obviamente. Si tú ves un paciente hipotenso, no lo vas a mandar a su casa. Si tú ves un paciente que está respirando más de 50 por minuto, no lo vas a mandar a su casa. Si un paciente está desaturando, ¿no? Es fácil ahora ponerle el saturómetro en el dedito y está por 80%, no lo vas a mandar a su casa. Entonces, obviamente que también, como les dije, ahí va el criterio clínico y tú es el que decides, ¿no? Pero bueno, te guías vos en esas guías que hablamos del CURP 65 o el PCI. Ya sea que leas el CURP 65, que es lo más práctico en nuestro medio, o por ahí, no sé, pueden hacer el PCI si tienen los medios, y tú ves de que el paciente no se va a internar, o sea que en el CURP 65 es una clase 0 o clase 1, o sea, tiene 0 puntos o 1 punto, o por ahí en el PCI es una clase 1, clase 2 o hasta clase 3, que también dice que es enferma ambulatoria, no se va a internar, o porque vos clínicamente al hacer los exámenes dices que no se va a internar, entonces el paciente no se interna, y el paciente es menor de 65 años y sanito, no tiene ninguna enfermedad de base, vos tienes que iniciarle el tratamiento en forma ambulatoria. Se supone que este paciente mínimamente tiene su placa de tórax, ¿no? Entonces, vos le dices, le inicia el tratamiento con amoxicilina, simplemente 1 gramo cada 8 horas, vía oral por 7 a 10 días. Ese es el tratamiento. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, por ende puede ser a la amoxi, tu alternativa son los macrólidos. Los macrólidos son la claritromicina, la doxiciclina, la acitromicina. Entonces, si es alérgico a la amoxicilina, le das uno de estos 2 antibióticos o incluso la acitromicina, que aquí no está puesta, pero sirve. Si fuese también alérgico a los macrólidos,
Pues, ¿qué te queda? Darle una quinolona como la levofloxacina, 750 días por 7 días, o a 5. Entonces, vean, esos son los esquemas de tratamiento. Entonces, paciente ambulatorio menor a 65 años, sin enfermedad de base, que obviamente tiene su placa de tórax, y por ahí te habéis hecho un laboratorio o un esputo, y el paciente no se va a internar porque tú, con las escalas del PSI o el CURP 65, o por el criterio clínico que tú tengas, dices, no se va a internar, le inicias esto y le dices, venga en 2 días por consultorio externo. En consultorio externo ya lo verá el médico especialista o el de medicina interna, etcétera, y ve que está bien, pues obviamente seguirá con el tratamiento hasta completar 7 a 10 días. Si en ese tiempo también Doctor, trae su cultivo de esputo, ¿sí? disculpe que lo corte. ¿Será que puede volver a repetir lo de la elección? O sea, si son alérgicos a la amoxicilina, ¿qué se les Ah, puede dar? sí. Por Ahora te voy a favor. decir. Entonces, si el paciente es alérgico a las penicilinas, por ende también es alérgico a la amoxicilina, porque la amoxicilina es una penicilina sintética, al igual que la ampicilina. Si es alérgico a la amoxicilina, tienes que darle claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Si no tuvieras claritromicina, le das acitromicina de 500 miligramos una vez al día por 7 a 10 días. O puedes darle también doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Ahora, si el paciente tiene esa mala suerte de que es alérgico también a los macrólidos, tienes como alternativa darle la quinolona como la levofloxacina. Y la levofloxacina se puede dar 750 al día por 5 días. Y hay también una presentación de 500 miligramos que le das una vez al día también, pero por 7 días. O sea que cambia. Si es de 750 por 5 días, si es de 500 por 7 días, una vez al día. Y por ahí más les agrego esto, por ahí es alérgico también a las quinolonas, tiene esa mala suerte de que es alérgico a las quinolonas más el pobre, entonces te queda como tratamiento alternativo darle a mí se me medio de darle como tratamiento la clindamicina, o sea que la clindamicina sería otra alternativa para tratar, pero ya les voy diciendo, ¿no? De que el tratamiento sería amoxicilina, si es alérgico a la amoxi, un macrólido, si es alérgico a los macrólidos, una quinolona, y si es alérgico a la quinolona, te queda que la clindamicina, y ahí esperamos que no sea alérgico más a otra cosa. Entonces, esas son las opciones de tratamiento, ¿sí? Bien, ahora este paciente del grupo 1, mayor a 65 años, ¿no? O sea, es un paciente de 70 años, y para variar, este abuelito también tiene diabetes, digamos. Entonces, a ese paciente ya no le das amoxicilina solo. Ese paciente, por la edad que tiene y a su vez por tener una enfermedad, ya tiene riesgo de que pueda ser un neumococo resistente. O sea, aquí no les había aclarado de inicio, pero el tratamiento en este tipo de pacientes siempre se va a basar en cubrir principalmente al neumococo, que es el germen más frecuente. Pero ya en un paciente mayor de 65 años o con enfermedades de base, ya hay que cubrir a un neumococo, pero que también sea resistente a las penicilinas. Por ende, no se da amoxicilina, se da amoxicilina más un inhibidor de beta-lactamasa, que es el ácido clavulánico. Ya la dosis es igual 1 gramo cada 8 horas por 7 a 10 días. Aquí les aclaro biencito y tomen en cuenta lo siguiente. No les había dicho. Dice neumonía en mayor de 65 años. O sea, solamente puede ser mayor de 65 años. Listo. O puede ser mayor de 65 años y a su vez tenga una comorbilidad. O también les aclaro de que el paciente puede ser menor de 65 años, pero tenga una comorbilidad. O sea, que en este grupo están mayores de 65 años solamente, mayores de 65 años con una enfermedad de base o menores de 65 años pero con una enfermedad de base. Entonces, en ese tipo de pacientes, la elección es amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo cada 8 horas por 7 a 10 días.
Y si fuese alérgico también este paciente a las penicilinas, ya no le damos los macrólidos porque no le va a servir. Directamente te saltas a las quinolonas como la levofloxacina. Entonces, el grupo 1 son esos pacientes ambulatorios que no se van a internar, ya sea menores de 65 años y sin enfermedad de base, o sea, sanitos, o pacientes mayores de 65 años con enfermedad de base o pacientes menores de 65 años con comorbilidades que tampoco se van a internar. El tratamiento es eso, que para que vean que difiere cómo es el tratamiento, si es menor de 65 años sano o mayor de 65 años con una enfermedad de base o menor de 65 años con una enfermedad. O sea que difiere el tratamiento. Les vuelvo a aclarar, en este grupo están mayores de 65 años, mayores de 65 años con enfermedad de base y aumentenle menores de 65 años, pero con enfermedad de base. Eso está claro. Luego, el grupo 2 ya son pacientes que sí se van a internar en sala general. Y empezamos de la misma forma. Menores de 65 años sin enfermedad de base, ¿no? O sea, que viene el paciente, tiene el paciente, pónganle 30 años, no tiene ninguna enfermedad de base, vos le haces el CURP 65 o el PCI y dices sí, tiene que internarse, ¿no? Sumado los puntos que obtengas y tienes que internar en sala de medicina. El germen igual siempre a cubrir es el neumococo en primera instancia. Entonces, en este paciente lo internas y el tratamiento será darle por vía endovenosa, ya sea ampicilina o ceftriaxona. Lo que más utilizamos nosotros es la ceftriaxona, sola, ¿sí? Porque este paciente, al ser menor de 65 años y sin enfermedad de base, el germen a cubrir es el neumococo en primera instancia. Un neumococo que por ahí no sea resistente. La alternativa también sigue siendo lo mismo, ¿no? Si es alérgico a las penicilinas, le das un aclaritro o otro macrólido, y si es alérgico a los macrólidos, le das también la nueva quinolona como la levofloxacina. O sea que es lo mismo, ¿no? Vas viendo de penicilina a macrólidos y de macrólidos a quinolonas, ¿no? Si fuese alérgico a las penicilinas, no le puedes dar nada de esto, ni ampi ni ceftriaxona, le das un macrólido. Y si fuese alérgico al macrólido, pues le das una nueva quinolona como la levofloxacina. Obviamente, pero en este caso este internado es por vía endovenosa. Luego, si el paciente es mayor de 65 años, ¿no? Un grupo de pacientes. El segundo grupo sería mayores de 65 años con comorbilidades. El tercer grupo sería menor de 65 años, pero sí o sí con comorbilidades. Entonces, al tener el paciente comorbilidades y al tener la edad, ya tienen riesgo de que el paciente pueda tener un neumococo que pueda ser productor de beta-lactamasa, o sea que puede ser un neumococo resistente. Y también, ya les digo, como el paciente se está internando, se supone que tiene ya algún riesgo de compromiso de su estado general, ¿no? Por algo lo estás internando. Entonces, es bueno nomás cubrirle en forma empírica también a los gérmenes atípicos, porque acá estamos cubriendo al neumococo, pero ya en este tipo de pacientes, aparte del neumococo, hay que cubrir gérmenes atípicos. Entonces, en estos pacientes les das lo mismo, como en el anterior grupo en forma ambulatoria, ¿no? En los pacientes de 65 años mayores con enfermedad de base o menores de 65 con enfermedad de base, siempre es una penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. Le das ampicilina más sulbactam, le puedes dar amoxicilina más clavulánico, etcétera, el cual hay en el mercado por vía endovenosa, y más o menos dice, o sea, si quieres le das o no le das, yo mejor le doy nomás. En medicina hay que hacer de más las cosas, le das claritromicina. ¿Así para qué? Para cubrir a los gérmenes atípicos. ¿Sí? Ahora, si no hubiese en nuestro medio la ampicilina más el inhibidor de beta-lactamasa, y que sí hay en nuestro medio, pero es más caro, entonces le puedes nomás suplantar por ceftriaxona, ¿sí? Y si es alérgico a las penicilinas, obviamente nuestro esquema es de que saltamos a la levofloxacina. Entonces, ese es el esquema de tratamiento empírico en el grupo
2, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? En mayores de 65 años siempre es una amoxi o una penicilina, mejor para que entiendan, con un inhibidor de beta-lactamasa. Y si este mismo paciente se va, se va a internar, de igual forma también es una penicilina más un inhibidor de beta-lactamasa y en este caso le agregas nomás clindamicina para cubrir a gérmenes atípicos. Acuérdense que hemos dicho que los gérmenes frecuentes son el neumococo y le sigue en frecuencia los gérmenes atípicos. Ahora, el grupo 3 son pacientes que se ven en terapia, ¿no? Son pacientes graves, críticos, con neumonía, ya sea un PCI 4 para arriba o sea un CURP 65 de 3 para arriba, ¿no? Que tienen una neumonía severa, están graves. Terapia, ya sea por su alteración hemodinámica o principalmente por su parte respiratoria. Por ende, estos pacientes del grupo 3 que van a internarse en terapia intensiva, siempre y cuando haya cama, también ya les dije que a veces no hay cama y vos tienes que verlo en sala. Pero según el PCI o el CRUP tienen estos puntajes, es una neumonía severa o neumonía grave que sí o sí requiere terapia intensiva. Y les aclaro que sin factores de riesgo para pseudomonas, o sea, de que estos pacientes que están en UTI o en sala, por ahí si no hay cama, con estos puntajes, según el PCI o el CURP, pero no tienen factores de riesgo para pseudomonas, o sea, que no tienen ningún factor de riesgo para que la neumonía sea por pseudomonas. Entonces, ya vamos a ver más adelante cuáles son los factores de riesgo. Falta poquito para terminar. Entonces, en estos pacientes, como están graves, están con riesgo alto de morirse, pues vos no tienes que elegir y decir será neumococo o será micoplasma y clamidia. Nada, en estos pacientes directamente les pones los dos antibióticos, sin pensarlo dos veces. Ampicilina más un inhibidor de beta-lactamasa. Los inhibidores de beta-lactamasa, para que se acuerden, son el clavulánico y el sulbactán. Y sí o sí más claritro, perdón, más claritromicina. Sí o sí. No es como, no es como, no es como acá que dices si quieres o no quieres, ¿no? Mejor sí o sí, o sea, sí le pones. Pero en este caso no hay donde pensarlo. Sí o sí le pones los antibióticos. Si uno hubiese ampicilina más inhibidor, ceftriaxona es la alternativa, ¿no? Entonces, vean en estos pacientes el tratamiento empírico es sí o sí con estos antibióticos. Obviamente les vuelvo a recalcar, si tú sospechas de que pueda tener algún germen según alguna enfermedad de base o donde reside, le puedes agregar otro antibiótico para cubrir, ¿no? Ese germen que vos puedes sospechar. Ahora, si vos esperas los hemocultivos, obviamente, y según los hemocultivos, digo, perdón, tú esperas, sí, los hemocultivos y también esperas el cultivo de esputo que hayas tomado, ¿no? Una vez que vos obtengas los resultados de los cultivos de esputo o hemocultivos o serologías, si sospechas de micoplasma y clamidia, ya adecuas tu tratamiento y ya por ahí puedes quitar algún antibiótico según que vengan en el cultivo. Pero si vos ves de que no hay cultivos o por ahí no crece nada en el cultivo, ¿no? Entonces, el macrólido se mantiene por 3 a 5 días más, ¿no? Se ha visto de que el macrólido ayuda muy bien, tiene el beneficio de que disminuye la mortalidad en ese tipo de pacientes. Pero lo que nosotros habitualmente hacemos, y ya les confieso, es de que si el paciente está con este esquema y el paciente mejora y vos no aíslas ningún germen, básicamente lo tratamos con 2 antibióticos hasta que cumpla 7, 10 o 14 días. O sea que no está tan así como dice aquí, de que si no hubiese un aislamiento y luego suspender por 5 días, dice nada. Habitualmente lo tratamos hasta que cumpla con los 2 antibióticos 10 días más, ¿verdad? Bien, y aquí dice que obviamente otro efecto que tendrían los macrólidos es de que tiene un efecto inmunomodulador, dice, disminuye la producción de mediadores inflamatorios y aumenta el aclaramiento mucociliar. O sea que a este efecto se le atribuye también a los macrólidos. Vean, aquí dice el tratamiento, ¿no? 7 a 10 días por neumonía por neumococo y de 14 a 21 días si sospecha a un atípico. Entonces nosotros cuando no aislamos ningún germen, básicamente les dejamos los dos hasta 14 días y listo. El paciente ha sido tratado para los 2 gérmenes si es que no ha habido ningún aislamiento. Bien, aquí este es el grupo 3 sin factor de riesgo para pseudomonas.
Y por último, viene también el grupo 3, pacientes con NAC, que también requieren internación en UTI como el anterior grupo, pero sí tienen factores de riesgo para pseudomonas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para pseudomonas? Aquí está. Que el paciente tenga una enfermedad pulmonar estructural crónica, ya sea bronquiectasia, fibrosis quística, que el paciente esté utilizando corticoides en forma crónica, 10 miligramos al día por más de 7 días, que esté desnutrido, o que el paciente haya utilizado antibióticos de amplio espectro por más de 7 días en el mes anterior. Entonces, estos son los riesgos para pseudomonas. Entonces, si un paciente que me viene que es una neumonía grave, ya sea un CURP 65 de 3 puntos para arriba o un PCI de 4 puntos para arriba, y de aquí internación en UTI, y bien ingresa a UTI o por ahí se queda nomás en sala, pero tiene estos factores de riesgo para pseudomona, yo aparte de cubrir al neumococo, tengo que cubrir al pseudomona. Entonces vean, el tratamiento antibiótico ya es diferente. Ya se da dos antiseudomónicos y que uno de estos antiseudomónicos tenga también cobertura para neumococo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo darle cefipime o piperacina más tazobactam más ciprofloxacina a estas dosis. Si no tuviese esto en el hospital, puedo darle cefipime o piperacilina más amicacina y más claritromicina también. O si no tuviese esto, puedo darle ceftazidima más levofloxacina. Y si fuese alérgico a las penicilinas, puedo darle este esquema. O sea, como ustedes van viendo, si el paciente hay sospecha de pseudomona, tiene que utilizar dos antiseudomónicos y que uno de esos dos antiseudomónicos cubra también al Streptococcus pneumoniae. ¿Sí? Entonces, es el tratamiento empírico en pacientes que son neumonía severa o grave, que se requieren internación en UTI y que hay sospecha de factores de riesgo para pseudomona. Ahora, yo tengo un paciente internado, estoy hablando de paciente internado, ¿no? Cuando yo hago el pasaje del antibiótico endovenoso a vía oral, porque les pongo un ejemplo, si el paciente se interna en sala, simplemente no va a estar los 7 a 10 días internado, ¿no? Yo tengo que ver que al tercer o cuarto día esté estable y esté bien y puedo pasarle por vía oral. Entonces, ¿qué criterios yo tomo en cuenta para que el paciente esté estable clínicamente? Y sobre todo que este paciente también tenga tolerancia a la vía oral. Porque si el paciente no puede tener tolerancia a la vía oral, póngale un ejemplo, que es un paciente neurológico que no puede deglutir, o es un paciente que tiene un trastorno en la deglución, etcétera, que tiene una secuela, no sé, o es un paciente que puede ir psiquiátrico, póngale que no te vas a asegurar que consuma por vía oral, entonces yo tengo que dejarlo nomás por vía endovenosa, pero si el paciente tiene una buena estabilidad clínica, tolera la vía oral y no tiene alteraciones en el sensorio, entonces yo tengo que pasarle por vía endovenosa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los criterios de estabilidad clínica? Si ustedes todavía creo que no hacen práctica, así ya hacen en el hospital, obviamente desde cuarto, vean que el principal síntoma es la fiebre, ¿no? Siempre preguntamos si el paciente ha hecho fiebre o no ha hecho fiebre. Entonces, veo que el paciente ya no hace fiebre, su temperatura es menos de 37,8. Si su frecuencia cardíaca es menos de 100 por minuto, si su frecuencia respiratoria es menos de 24, si su presión arterial sistólica es más de 90, si su saturación de oxígeno es más de 100%. Entonces yo ya veo que ese paciente está estable clínicamente y que obviamente ya ha mejorado, ¿no? Porque seguro que ha entrado con fiebre, puede entrar taquipnéico, puede algún centro taquicárdico, puede algún centro hipotensos o puede algún centro desaturando. Entonces, si yo veo que el paciente ha mejorado sus parámetros clínicos, ¿no? Ya sea al tercer día que habitualmente se evalúa, ¿no? Siempre hay que hacer la evaluación de los procesos infecciosos hasta el tercer día, ¿no? Para que vayan sabiendo. De cualquier infección. Entonces yo veo que mejora esto al tercer o cuarto día y tiene buena tolerancia oral y no tiene alteraciones en el sensorio, yo le paso a vía oral. Y ya después que tolera la vía oral un día más y veo que no pasa nada, le mando a su casa de alta con el tratamiento para continuar el tratamiento en su domicilio hasta completar 10 o 14 días, los días que yo sea necesario.
Entonces, tomando en cuenta esto, se hace el pasaje a vía oral, ¿no? Ya sea que el paciente estaba en terapia en primera instancia, luego ha salido a sala y después en sala yo valoro y después le paso vía oral para que termine el tratamiento. Pues siempre y cuando, les digo, tenga buena tolerancia y no tenga alteración del sensor. Si el paciente no tiene buena tolerancia y tiene alteración del sensorio, es un paciente psiquiátrico, no sé, no puedo mandarlo a su casa. Lamentablemente, tendrá que quedarse internado los días que necesita. Y por último, la prevención. Básicamente, la prevención para la neumonía es la vacuna neumocócica, ¿no? La cepa polivalente de 23 cepas, ¿sí? Que tiene el potencial de prevenirla o disminuir las infecciones por neumococo, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? ¿A quién se indica esta vacuna? A todos los pacientes mayores de 65 años. Y si es menor de 65 años y tiene alguna enfermedad de riesgo crónico, o sea, tiene alguna comorbilidad, también tendría que vacunarse. Pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Y pacientes con infecciones por neumocócicas fatales, ¿no? De alto riesgo deben recibir vacunación a los 6 años o más de la primera vacuna. ¿A qué se refiere esto? Básicamente, pacientes esplenectomizados, ¿no? Pacientes que les han sacado el vaso y pacientes que son portadores de VIH. Entonces, la vacuna son en mayores de 65 años y si es menor de 65 años, que tengan estas condiciones, una enfermedad de base, que sea inmunodeprimido, o pacientes que tengan un riesgo alto de tener infecciones por neumococo. ¿Y cuáles son esos? Los pacientes esplenectomizados. Aquel paciente que le sacan su vaso tiene alto riesgo de tener infecciones por neumonía. Digo, por neumococo. Y no solamente por neumococo, también por Haemophilus influenza. Y esta vacuna no solamente va a prevenir de que tengas neumonía, ¿no? Acuérdense que el neumococo, aparte de producir neumonía, te puede producir lo que es la meningitis bacteriana. O sea que esta vacuna te previene para las dos cosas. Ha sido un poco larga, pero bueno. Así que ahí termina la clase. Si tuviesen alguna pregunta de algo, les respondo. Y si no, pues quedemos para mañana a la misma hora para hablar sobre neumonía intrahospitalaria, que por ahí voy a ser un poco más rápido porque vean que el tiempo nos hemos sobrepasado. Creo que me han regalado un tiempo porque soy nuevo, qué sé yo. Doctor, Pregunten si tienen algo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para Pseudomonas? Los factores de riesgo para pseudomonas son que el paciente tenga una enfermedad pulmonar estructural, se llama, o sea, que tenga daño el pulmón, o sea, que el pulmón tenga alteración en su estructura, ¿no? Que esté dañado, digamos, ¿no? Que esté un poco destruido. Por ejemplo, los pacientes que tienen fibrosis quística y los que tienen bronquiectasis. Después, los pacientes que vienen usando en forma crónica corticoides, ¿no? Como la prednisona, que utilicen 10 miligramos, incluso más de 7 días, ya es un factor de riesgo. Los pacientes desnutridos y también los pacientes que en el último mes han hecho un tratamiento antibiótico con un antibiótico de muy amplio espectro por cualquier enfermedad por más de 7 días. Entonces, esos pacientes tienen riesgo de que si tienen una neumonía puede ser por una pseudomonas. Gracias. Ahí en su diapositiva, en el cuadrito está, digamos, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta más? Doctor, ¿y en los pacientes que tienen problemas hepáticos se sigue el mismo tratamiento o hay fármacos que sean no tóxicos para el hígado y que se les pueda ayudar a igual a la neumonía? No, en el tema hepático, las dos son las mismas. Lo que sí hay que ajustar es en aquellos que tienen insuficiencia renal. ¿No? Aquel paciente que tiene insuficiencia renal crónica, ya van a ir viendo en su vida que hay estadios, estadio 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, según ciertos parámetros, pero aquel paciente que tenga ya una insuficiencia renal crónica, se saca el clearance de creatinina y según el clearance de creatinina, te dice qué dosis dar del antibiótico, ya no va a ser las dosis habituales. Y para saber los antibióticos, la dosis de eso, ya les digo, es muy difícil. Todos andamos con una especie de tablita donde te dice, según el valor de clearance, qué dosis darle, ¿no? No va a ser la misma. Pero sí se ajusta según la función renal, no por el tema hepático. Ah, ya, Será entiendo. la misma dosis. Gracias, doctor.
Bien, creo que no hay más preguntas. Parece que no ha habido sobresaltos con esto. A ver si mañana me regala más tiempo y si no vamos a tener que volvernos a reconectar. Si no acabamos. Así que bueno, mañana a las 3 en punto vamos a empezar y hablamos lo que es neumonía intrahospitalaria. Bien, Está bien, doctor. Gracias. hasta mañana.